Buenos días y primero, muchas gracias por tenerme aquí. Voy a hablar de innovación y de gestión de la innovación. No voy a hablar tanto de las tecnologías que ya habéis visto, sino más del tema de gestión. Y lo que he hecho es un poco un resumen de lo que he estado haciendo estos años y también de lo que estamos haciendo de cara al futuro en temas de gestión de la innovación. Para empezar, lo que quiero hablar es un poco de quién soy, de qué he hecho y del tema de la ambición. Yo he pasado 11 años en Estados Unidos y cada verano voy a Estados Unidos. Eso demuestra un poco mi edad. Si fuera un poco más joven, seguramente habría pasado la mitad de ese tiempo en Asia y la otra mitad en Estados Unidos. Soy ingeniero, después hice el máster y desde aquí, desde Barcelona, fui a hacer el doctorado a la Universidad de Harvard, no por un tema de ambición, sino simplemente porque uno tiene que intentar las cosas y, quieras o no, muchas veces salen las cosas. Hay que intentarlo, no hay que echarse para atrás. Yo lo intenté y hice allí el doctorado. De allí, de Harvard, después me fui a trabajar 7 años a la Universidad de Stanford, en California, donde estuve trabajando en la universidad de profesor, en la Escuela de Negocios de Stanford. Después, obviamente, estuve viviendo dentro de Silicon Valley. De ahí me volví aquí a Barcelona, en el IES, y los 2 últimos años estuve de profesor en la Universidad de Harvard. Volví a mis raíces. Durante todo ese periplo he trabajado el tema de innovación. Trabajo en innovación desde el punto de vista académico, es decir, teórico, pero también desde el punto de vista práctico. Y de ello han salido varios libros y varias ideas que estamos trabajando. Voy a empezar con quizás la primera idea, que es importante, que es el hecho de la innovación, como cualquier otra cosa, es un proceso. No es algo que salga así de cualquier sitio, sino que es un proceso. No voy a entrar en los detalles del proceso, pero la idea es que tenemos que, primero, recoger la inteligencia aquí en el mercado. Después, de alguna forma, hay que decidir dónde vas a invertir y dónde vas a dejar de invertir en términos de innovación. La innovación, como cualquier otro proyecto, requiere inversión. Después, hay 2 tipos de innovación. Hablaré a continuación. Muchas de las que hemos visto en la presentación anterior son lo que llamamos innovaciones radicales, que se gestionan de forma muy diferente a lo que llegamos a hacer todos, que es más bien la innovación incremental. Y después, obviamente, lo que hay que hacer es comercializarla. En la innovación es muy importante la creatividad. La creatividad es fundamental, es un ingrediente muy importante, y lo que la innovación es traducir la creatividad en oportunidades para generar valor. Y la traducción se hace a través de este proceso. Os voy a dar algunos ejemplos de creatividad para que veáis que el problema en innovación no es un tema de creatividad. El problema en innovación es un problema de tener primero las antenas puestas, como hemos visto en la presentación anterior, y ver lo que está pasando en todo el mundo, y después saber gestionar esa creatividad. Pero para empezar os voy a dar algunos ejemplos de creatividad para que no os desaniméis y no penséis que no hay creatividad en el mundo. Y voy a poneros ejemplos de creatividad de niños. Seguro que la humanidad tiene futuro porque, como veréis, son chicos y chicas bastante creativos, ¿vale? Bueno, pues estos son algunos ejemplos. Son todos ejemplos de exámenes. Aquí tenéis el primero, que le preguntan al niño o a la niña, dice, aquí, ¿dónde está X? Y dice, aquí está. Lo cual es correcto. Porque si te preguntan dónde está X, pues es muy fácil, lo habías pintado allí, pone hallar X. Como veis, le han colocado un 0. No sé si habéis seguido el tema de educación, pero hoy en día hay una discusión muy importante en temas de educación, que es que nuestro sistema educativo lo que hace es matar la creatividad. Aquí tenéis un ejemplo del sistema educativo matando a la creatividad. Es una solución creativa, lo que pasa es que al pobre estudiante le colocan un 0. Pero bueno, para que no os creáis que esta es la única creatividad que hay aquí, os voy a poner otro ejemplo. Aquí este es Pedro, lo tenemos identificado, y le preguntan expandir a más b elevado a n. Entonces, ¿qué hace Pedro? Pues
literalmente expande a más b elevado a n. Y entonces llega un momento en que se queda sin hoja y tiene que poner etcétera, ¿no? Me imagino que el 98% de las personas aquí, si os pusieran este problema, empezaríais con el desarrollo de a elevado a n más 2 veces, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque habéis ido a través de este sistema educativo que lo que hace es matar la creatividad. Por suerte, Pedro está ahí, ¿eh? Y si todo va bien, mantendrá su creatividad hasta la edad adulta. Es muy interesante el mundo de la educación porque lo que hacemos primero es eliminar la creatividad que tienen los niños para después, cuando son adultos, tengan que volver a la escuela para que les enseñemos a ser creativos, ¿eh? O sea, es un buen negocio porque les vendes 2 veces la misma cosa. Otros ejemplos, este también es bastante interesante. Le preguntan cuál es el límite de x de x tendiendo a 8. Obviamente, cuando divides por 0, ese símbolo es infinito, no es un 8 acostado. Pero el chico o la chica lo que hace es lo que se llama pensamiento paralelo, que es muy importante en creatividad. Dice, si esto es un 8 acostado, cuando va a 5 tendrá que ser un 5 acostado. Pensamiento paralelo, este es un crack de la creatividad, obviamente le han colocado un 0. A ver, otros ejemplos. Este también está muy bien porque le preguntan 1 dividido por el seno de x y claro, si sabes un poco de matemáticas, lo primero que tienes que hacer es simplificar la n, con lo cual te queda 6, que quiere decir 6 en inglés. Esto también es una maravilla porque es capaz de juntar 2 tipos de conocimiento, las matemáticas con el inglés. Bueno, me imagino que también esto quiere decir un 0. Más temas. Bueno, el último, ¿no? Supongamos que soltamos un objeto de 3 kilos, total, un rollazo que le pegan aquí al chaval, dibuja un elefante en medio y escribe el objeto nunca llega porque hay un elefante en el camino. Esto se llama redefinir el problema. Muy importante, cuando no eres capaz de solucionar el problema, lo que tienes que hacer es redefinirlo. Este chico es capaz de hacerlo. ¿Qué le pasa? Que a este le meten 2 ceros, el primero y después el que rodea al 0 que le han colocado. Bueno, muy bien. Temas de innovación. En innovación, este es el primer libro que publicamos, que, bueno, aquí explica un poco lo que estoy explicando hoy, pero con mucho más detalle. Y las ideas, al final escribes libros que son muy largos. Después, cuando escribimos el libro dijimos, nadie se va a acordar de las 270 páginas que tiene el libro, con lo cual pasamos a 7 lecciones dentro del libro y obviamente tampoco la gente se acuerda de 7 lecciones, con lo cual hemos reducido a 3. Es decir, el libro queda reducido a estas 3. Primero, cómo innovas depende qué innovas. El proceso de innovación es fundamental para determinar lo que vas a hacer en tu proceso de innovación. La innovación es un trabajo en equipo y esto lo hemos visto en la presentación anterior. No es en muchas ocasiones, salvo en algunas ocasiones muy particulares, pero se gana mucho trabajando en equipo en vez de trabajar individualmente. Y después la innovación está en todas partes. Os voy a enseñar un pequeño vídeo que un poco ilustra esta idea. Scusi, buon uomo? Mi sa dire l'ora, per favore? Le 5:35. Ma è sicuro? E 36. Grazie. Prego. Ha mangiato il ciuchino, eh? No? Senta, mi sa dire che ore sono adesso? Allora. Le 7:15. Oh, ma sono le 7:15 spaccate. Incredibile. A lei come fa? A leggere l'ora nelle palle del ciuchino, scusi. No, io le alzo. Sotto c'è il campanile, vedi? Ya vedi. 7:15. Bueno, ya se ve que no hay ningún misterio. Esto es como la innovación. No hay misterios. Simplemente lo que hay que hacer es hacer las cosas bien hechas y saber cómo gestionarla. No hay ningún misterio con respecto a saber la hora. La hora es simplemente que está el reloj del pueblo allá detrás.
que, por cierto, una de las cosas más interesantes del vídeo es comprobar cómo el pastor está en la misma posición durante aproximadamente 8 horas. Y no solo el pastor, sino también el burro, ¿eh? Bueno, cuando hablamos de innovación, lo que hacemos es, hablamos de 2 ejes fundamentales. Uno es el cambio en tecnología. Habéis visto muchos ejemplos de nuevas tecnologías, lo que llamamos tecnologías nuevas. En la presentación anterior habéis tenido muchos ejemplos. Hoy en día pues podemos hablar, otros ejemplos sería el coche sin conductor. Como sabéis, están haciendo bastante progreso en el tema de coches que básicamente van a ir solos, no necesitan ningún tipo de persona al volante. Seguramente va a llegar mucho más pronto de lo que esperamos y seguramente va a resultar una gran revolución dentro del mundo del automóvil, porque hay nuevos competidores, como puede ser Tesla, como puede ser Google, como puede ser Apple, que están también invirtiendo bastante en todo este tema de los coches sin conductor. Pero hay otros temas, por ejemplo, nuevas tecnologías. Se habló un poco en la presentación anterior. Se está invirtiendo mucho dinero, sobre todo en Estados Unidos, y gente que tiene mucho dinero están invirtiendo ese dinero o parte de ese dinero en lo que se llama parar el envejecimiento. Básicamente lo que están haciendo es, en vez de asumir que el envejecimiento es un proceso que se tiene que aceptar porque es parte de la vida, lo que están haciendo es tratar el envejecimiento como una enfermedad y están estudiando por qué envejecemos, con la idea de parar el envejecimiento. De forma que si estos estudios tienen éxito, quiere decir que en unos cuantos años no viviremos 80 o 90 años, sino que podremos vivir 200, 300 años. Entonces, obviamente, esto es una tecnología que va a cambiar bastante la forma en cómo vivimos. También hay otras tecnologías, como puede ser todo el tema de los nanorobots, donde lo que vamos a tener dentro de unos años será toda una serie de robots que irán por nuestro sistema sanguíneo, que lo que irán haciendo es tomar constantes y asegurarnos de que no tenemos ningún tipo de problema en nuestro cuerpo. Estos son los de tecnología, suelen ser los más espectaculares, como hemos visto, porque realmente cambian en cómo nos planteamos la existencia, pero hay bastante innovación en lo que llamamos cambio de modelo de negocio. Y lo interesante es que los tecnológicos no suelen ser tan sostenibles, porque al final rápidamente hay una tecnología que aparece y que copia a la tecnología que ya existe. Entonces, salvo que hayan patentes, como puede ser en el tema de bioingeniería, salvo que hayan temas de patentes, la mayoría de las tecnologías son relativamente fáciles de copiar. Lo que es mucho más sostenible es lo que llamamos el cambio de modelo de negocio. El cambio de modelo de negocio es crear nuevas formas, lo que habéis visto un poco en la presentación anterior, nuevas formas de llevar tu valor al mercado. Y estos suelen ser mucho más sostenibles. Por ejemplo, en España tenemos el ejemplo de Zara, donde lo que está haciendo Zara es vender ropa, algo que llevamos ya 3.000 o 4.000 años vendiendo, pero son capaces de generar cada año un valor muy significativo. Otros ejemplos, pues Apple. Si pensáis en Apple, Apple es una empresa fundamentalmente modelo de negocio, porque la tecnología que utiliza Apple no es superior a las otras tecnologías que hay en el mercado. Lo que han sido capaces es crear un modelo de negocio espectacular. Lo mismo pasa con cualquier otra startup, ya sea Google, ya sea Facebook, ya sea Uber. No son empresas tecnológicas en el sentido de que están utilizando tecnología estándar, sino que son empresas que han creado modelos de negocios muy estables. Estrategias de innovación, no voy a entrar mucho aquí, pero simplemente hay muchas formas de hacerlo. Construir nuevas industrias, que es un poco lo que sale de las tecnologías que hemos visto anteriormente, o lo que pasa muchas veces, que es empresas que construyen estas industrias. Si pensáis en Facebook, Facebook fue una de las redes sociales que entró más tarde en el mundo de redes sociales. Empezó muy tarde, no creó una nueva industria, sino que fueron capaces de ejecutar mucho mejor y ofrecer un producto mucho mejor que las otras redes sociales. Exactamente lo mismo pasó con Google, que, como sabéis, no fue ni mucho menos el primer buscador. Crear nuevos productos, rediseñar la cadena de valor, investigación y ciencia, esto todo lo que viene de biotecnología. Consolidar industrias, hay empresas que se han hecho muy grandes simplemente consolidando, es decir, comprando y creando grandes empresas, algo que está pasando mucho hoy en día como una técnica de innovación. Aprovechar cambios regulatorios para innovar y, obviamente, la más popular, que es trasplantar ideas, copiar una idea de algún sitio y trasladar a tu país. Esto es lo que hizo una empresa que se llama Alibaba,
una empresa china que salió al mercado hace poco menos de un año y medio, en septiembre del 2014. Aquí tenéis cuál era el tamaño de Alibaba cuando salió al mercado, 168.000 millones de dólares, más grande en la época que Facebook, que Amazon y que Google cuando salieron al mercado. Si lo comparáis con el precio de mercado al que estaba en estos momentos, sería la tercera más grande, un poquito por detrás de Microsoft. ¿Qué es lo interesante de Alibaba? Que, como sabéis, todos los chinos pasan por ahí en estos momentos y hay muchos chinos, con lo cual es una empresa muy grande. Lo interesante es que esta gente empezó copiando a Yahoo. Es más, Yahoo es uno de los accionistas de Alibaba. Dijeron, vamos a copiar Yahoo, lo vamos a traer a China y vamos a hacer lo que hace Yahoo, que nos parece una muy buena idea. Jack Ma fue el que trajo el trasplante de esa idea. Obviamente, con el tiempo se han ido adaptando al mercado chino y hoy en día Alibaba no se parece absolutamente en nada a Yahoo. Han ido copiando otras ideas, como puede ser la idea de eBay o todo este tema de comunicación por móvil, como puede ser el tema de WhatsApp. Simplemente este caso fue trasladar una idea que ya existía en Estados Unidos a Europa. Otros tipos, bueno, este es el segundo libro que hicimos sobre temas de innovación radical. Aquí lo que es importante es que si hemos hablado que hay dos tipos de innovación, la innovación incremental y la innovación radical, estas dos formas de innovación se tienen que gestionar de forma muy diferente. Lo que llamamos innovación incremental es la que conoces el 95% del producto y hay muy poca incertidumbre. Cada vez que lanzamos un nuevo producto al mercado estamos utilizando ese tipo de innovación. Normalmente lo que hacemos es coger un producto que ya tenemos y lo rediseñamos, como puede ser en el caso de Logitech, que es una empresa que hace ratones. Lo que hacen es cada año tienen que sacar una nueva familia de ratones. Lo que están haciendo es innovación incremental, donde mucho del conocimiento ya lo tienes. Cuando vamos a la innovación radical, lo que hay es mucha ignorancia. En todos los ejemplos que hemos visto anteriormente, hay mucha incertidumbre acerca de cómo vamos a comercializar esta tecnología y cómo vamos a llevarla al mercado. Esto es innovación radical, donde el 90% es incertidumbre. Lo que tienes que hacer en este caso es gestionar la ignorancia. Y después, obviamente, de dónde vienen las ideas y de dónde viene la innovación. Si viene de la alta dirección o viene de la organización. En términos de la alta dirección, tenemos lo que llamamos mejora continua y es lo que hacemos cada año cuando decimos vamos a intentar subir las ventas un 10% y reducir los costes un 5%. Lo que estás haciendo como directivo en ese caso es poner presión para que la gente sea innovadora y consiga vender más a menor coste. Es muy importante, esto tiene que ver con la ejecución y nunca hay que despreciarla. Os voy a poner otro vídeo así corto que comunique esta idea de lo importante que es la ejecución, para que no nos distraigamos demasiado con el tema de la innovación sin tener bien hecho los deberes en casa. Por favor, el vídeo. Vale, bueno, ya podemos cortar el vídeo. Está muy claro cuál era el más innovador de los dos, ¿sí o no? ¿No? Estaba claro que había uno que era innovador y el otro que no hacía absolutamente nada. Está claro también quién ganó, que era el que no hacía nada. ¿Por qué? Porque ejecutó en el momento que tenía que ejecutar. El otro era muy innovador, pero acabó en la lona. Pues esto es lo mismo. Cuando estamos pensando en mejora continua, esto quiere decir saber ejecutar muy bien el modelo de negocio que tenemos actualmente. Después hay lo que llamamos innovación incremental, que viene de la organización. Esto es cuando decidimos hacer buzones de sugerencias, pequeñas competiciones a ver quién tiene la mejor idea del año, etcétera, etcétera. Lo que estás haciendo es, al final tienes creatividad, la gente es creativa, intentas de alguna forma subir esa creatividad.
Normalmente lo que te dan son ideas relativamente incrementales que mejoran un poco el modelo de negocio actual, pero no lo definen radicalmente, como muchas veces va a ser necesario. Si nos vamos a la parte de arriba, lo que llamamos innovación radical puede venir de la alta dirección, y estos son los líderes inspiradores, que son los que deciden dónde va a ir la empresa. El ejemplo más claro que conocemos, que todo el mundo conoce, de este tipo de innovación es Steve Jobs. Steve Jobs, como sabéis, era un dictador que lo que hacía era, se hacía lo que decía él, y si alguien estaba en desacuerdo con lo que decía él, lo despedía y no había ningún problema. ¿Qué pasa? Que resulta que el hombre era muy innovador, se le ocurrieron ideas que no fueron a ningún sitio, como pueden ser el tema de Next, pero tuvo ideas geniales, como puede ser el iPhone, el iPad, iTunes, etcétera, etcétera. Es más, si veis a Apple hoy en día, todavía vive del modelo de negocio que creó Steve Jobs. Esto es un tipo de liderazgo, un tipo de innovación radical donde dependes fundamentalmente de la persona que está arriba, en este caso del director general que se llamaba Steve Jobs. Esta es una forma de innovación radical bastante arriesgada porque obviamente si el de arriba se equivoca, llevas a toda la organización muy rápidamente contra el precipicio. Entonces, ¿qué pasa? Si se ha equivocado el de arriba, nos caemos todos por el precipicio y acabamos, pues, como suele pasar cuando te caes por un precipicio. ¿Qué pasa? Lo que se aboga cada vez más es por lo que llamamos descubrimientos estratégicos, donde utilizas a toda la organización para identificar ideas radicales, ideas que van a crear nuevos modelos de negocio, ideas que van a transformar la estrategia de tu organización. Al fin y al cabo, a medida que van saliendo todas estas oportunidades tecnológicas que hemos visto anteriormente, lo importante es cómo cambias tu negocio para poder aprovechar estas tecnologías. Y no se pueden hacer dentro del modelo de negocio actual, sino que se tiene que hacer fuera del negocio actual, simplemente por lo que hemos dicho antes, que el 95% es ignorancia en este tipo de innovación. Entonces, la idea de estos descubrimientos estratégicos es utilizar a la gente que tienes, que contratas con mucho cuidado, que las contratas por el talento que tienen, que utilicen su talento no solo para ejecutar, como hemos visto en el vídeo, sino también para ser creativos y investigar y hacer prototipos de nuevos modelos de negocio. En esta última parte voy a hablar de lo que estamos mirando de cara al futuro, que es los procesos de innovación los tenemos todos bastante claros, ya sabemos perfectamente que la innovación radical se gestiona de forma muy diferente a la innovación incremental. Si no hacemos esa distinción, acabaremos con toda la innovación siendo incremental, lo cual es bueno a corto plazo, pero muy malo a largo plazo. Donde está el tema es en lo que llamamos la recogida de inteligencia. La recogida de inteligencia es toda la materia prima que le das a la gente para que sea creativa. Si la gente no tiene materia prima para ser creativa, lo que acaba pasando es que no tiene ideas que no son revolucionarias, con lo cual hay que estarles estimulando para ello. Esto pasa, por ejemplo, mucho en Design Thinking, donde vamos con un problema predeterminado. Obviamente el problema es predeterminado y entonces nos fiamos mucho de la estimulación que han tenido la gente que se siente en esa sala para que sean creativos, pero no hacemos nada para que esa gente sea creativa. Lo que hacemos es, partimos de la idea de que las oportunidades siempre están en el entorno. No existen oportunidades dentro de tu empresa. Las oportunidades están fuera, como hemos visto en la presentación anterior, que por cierto me ha ido muy bien para ejemplificar todo esto. En el mundo, ahí fuera, hay mucha gente inventando cosas que nos pueden parecer muy raras hoy en día, pero que a lo mejor dentro de 10 años no lo van a ser tanto. Entonces, las oportunidades están fuera, no están dentro de tu empresa, las oportunidades para innovar. ¿Qué pasa? Estas oportunidades, si no las aprovechamos, se van a convertir en riesgos, porque otra persona o otra empresa se va a aprovechar de ello y nos va a transformar nuestra industria y nos va a dejar fuera o nos va a dejar como competidores marginales. Por tanto, es muy importante estar muy al día de lo que está pasando alrededor tuyo, porque ahí es donde están las oportunidades de innovación. Algunos ejemplos de empresas que no les ha ido del todo bien. Este es el ejemplo de MySpace. MySpace, el gran competidor, la gran red social antes de que apareciera Facebook, era tan importante que Murdoch,
del magnate de prensa que The News Corporation lo compró cuando estaba MySpace en su cenit. Entonces, MySpace muy enfocados en que eran líderes, muy enfocados en lo hacemos mejor que nadie, y no se dieron cuenta de que apareció Facebook y se los comió de la noche a la mañana. Obviamente, Facebook no es el único, hay muchos otros. Aquí tenemos lo que ha pasado en todo el tema de móviles. La línea naranja es Research in Motion, que muchos conoceréis como BlackBerry. Tenía un 50% de cuota de mercado. Hoy tenéis que buscar por ahí abajo para ver si lo encontráis. Ha prácticamente desaparecido. Lo mismo pasó, si veis la de color amarillo, al principio de todo, con un 30% de cuota de mercado. Eso era Palm. Aquellos que empezasteis muy temprano con el tema de móviles, seguramente teníais una Palm al principio, que tenía aquel estilete con el que escribías. Pues también básicamente ha desaparecido. ¿Qué te queda hoy en día? Te queda el iPhone, que como veis ha ganado cuota de mercado de forma espectacular, y después Samsung, que está entrando con el Galaxy. Esto acaba en el 2013, si veis un poco más adelante tenéis hoy a los competidores chinos como Huawei. Más ejemplos. En fotografía, todos sabéis lo que le ha pasado a Kodak. En noticias, todos sabéis lo que están pasando a nuestros periódicos. Líneas aéreas. Seguramente os acordaréis que hace un par de meses, los directivos de Air France tuvieron un pequeño problema físico con una serie de personas que querían lincharlos y tuvieron que salir la seguridad para evitar tal linchamiento. Simplemente es una indicación de los problemas que están teniendo. En moda hemos hablado de Zara. Siguiente, ¿dónde va a pasar? En educación está cambiando radicalmente cómo se está educando, todo el tema de sanidad, energía, transporte, finanzas, todos los ejemplos que habéis visto en la sesión anterior. ¿Dónde empieza todo? Todo empieza en el entorno de la empresa. Tenemos que dedicar muchísima atención a ver lo que está pasando fuera. En todos estos actores, desde los competidores, que normalmente les prestamos un poco más de atención, pero después otras tendencias mucho más a largo plazo, como puede ser la demografía, temas sociales, tecnología o startups. ¿Qué pasa? Hoy en día tenemos casi todas las organizaciones que están mirando hacia adentro. Las diseñamos porque tenemos muy buenos ERPs, muy buenos CRMs, los tenemos enfocados mirar hacia adentro de la organización, con lo cual nos olvidamos de lo más importante, que es ver qué está pasando en el entorno, enterarnos de todo lo que estaba pasando, que estábamos hablando en la presentación anterior. Y eso solo se consigue si miras hacia afuera. Hoy en día algunas personas lo hacen, pero lo hacen a título individual. La empresa no aprovecha el hecho de que ha contratado muchísimo talento y que ese talento no solo ejecuta, sino que tiene muchos intereses en lo que está pasando fuera de la empresa. Si eso es así, lo que tendríamos que conseguir es que no solo algunas personas lo miraran, sino que todas las personas de la organización miraran lo que está pasando en el entorno, que todas las personas utilizaran el talento que tienen para saber algunas de las tecnologías que hemos visto anteriormente. Y obviamente lo que tendrían que hacer después es debatir, porque la creatividad se estimula cuando la gente debate sobre las ideas. Una idea mala, como sabéis en temas de design thinking, una idea mala se transforma en una idea buena a medida que la gente va incorporando esas ideas. Los sistemas de gestión que tenemos hoy en día, no me voy a entretener demasiado aquí, pero nos permiten ver cada rincón de la empresa. Si tenéis buenos ERPs, sabéis exactamente qué se ha vendido en la tienda que hay en Hong Kong y lo sabéis a tiempo real. O sea, tenemos una potencia espectacular. La información se recoge de forma estructurada. Para aquellos que trabajáis con el Balance Scorecard, lo que tenemos son mapas estratégicos que nos hacen un mapeado de toda la organización para tener los indicadores más importantes en nuestro tablero de mando. Explicitar suposiciones, comunicación clara, implantación de estrategia, gestión por excepción, todo lo que nos han enseñado en temas de gestión. Esto nos lo hacen los ERPs. Lo interesante es que son muy buenos haciendo esto, pero el entorno, que es lo importante, no hacen absolutamente nada. Lo único que tenemos un poco son los CRMs que nos miran a los clientes y los solemos mirar de dentro a fuera. Nunca nos ponemos en la posición del cliente, sino que nos ponemos desde nuestra posición, cuántas veces han transaccionado, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Se pierde la inteligencia que hay dispersa en la empresa. El talento se utiliza para ejecutar
pero no para hacer un seguimiento del entorno, que es fundamental para identificar todas las oportunidades que hay de innovación. La visión interna, no hay datos externos, y otra cosa que tiene es que los datos son cualitativos. Y si pensamos en lo que llamamos las señales débiles, que son los primeros indicadores de un cambio relevante, normalmente son señales cualitativas y no cuantitativas. Así que, de alguna forma, tenemos que aprovecharnos de estas señales. ¿Qué tenemos que hacer? Ofrecer ventanas para que las personas puedan mirar para afuera y crear lugares para analizar y debatir las opiniones. En el fondo, lo que queremos hacer es juntar los diferentes mapas del entorno que tiene la gente y crear un solo mapa del entorno para que la gente pueda trabajar en meter información sobre lo que está pasando ahí fuera en términos de oportunidades. Esto es un poco lo que estamos trabajando, el concepto que estamos trabajando, lo que llamamos el Landscape Monitor. Lo que hace es un seguimiento del entorno que mira tanto cerca como lejos de la empresa. Y esto lo que intenta hacer es aumentar lo que se llama la agudeza perceptiva. Esto es un concepto que se escribió en la Harvard Business Review. La idea es habilidad de ver el cambio que viene antes de que nadie más lo haga. Para tener una ventaja por delante de los demás, lo que tienes que hacer es ver lo que está cambiando antes de que nadie más lo haga para poder tener esa ventaja en innovación. Una innovación en términos de estrategia también. Te permite ver el corto plazo, medio plazo y largo plazo. ¿Cómo lo hacemos? Este seguimiento, iré muy rápido estos 5 pasos. Lo que tienes primero es tener claro cuál es el entorno. Si te interesa, por ejemplo, todo el tema de sanidad y te interesa todo lo que está pasando en términos de tecnología en sanidad, lo que te interesa es tener un mapa muy claro de lo que está pasando en esos segmentos. ¿Quiénes son los centros de investigación más importantes del mundo? ¿Cuáles son las startups más importantes del mundo? ¿Qué está pasando en términos de regulación? ¿Qué están haciendo en otros países? Te interesa tener un muy buen detalle de eso y que no simplemente lo recojas tú, sino que lo recoja todo el mundo en tu organización. Con lo cual tienes que tener bien claro dónde están los puntos de información que hay que seguir con mucho detalle. ¿Cómo funciona esto? Bueno, simplemente lo que haces es vas haciendo una especie de mapa y lo que vas haciendo es desgranarlo desde lo que son el primer nivel, que es muy agregado, a niveles cada vez más detallados. Esto te permite, por ejemplo, en clientes los puedes tener segmentados por industrias y dentro de cada industria puedes tener tus clientes en particular. Obviamente lo puedes hacer para cada uno de las áreas de tu entorno donde tú consideras que hay información muy relevante. Recoger información de los actores, lo que estás haciendo es tener todos los ojos de la empresa puestos en los actores que has identificado. Si alguien ve un nuevo actor, obviamente lo puede añadir al mapa, pero lo importante es saber si hay una startup en Silicon Valley que está haciendo algo que te resulta interesante, saber exactamente qué está pasando en esa startup todo el rato. ¿Cómo se hace? Simplemente lo que tienes que hacer es tener alguna forma, en este caso pues hemos puesto una app, lo que tienes que tener es una forma de recoger esa información en tiempo real. Y eso es la gente que tiene su móvil, que ve algo interesante cuando está de viaje en Silicon Valley o cuando está de viaje en la India o cuando están viendo a un cliente o cuando está en una feria. Y subir toda esa información para que el resto de la gente pueda después discutirla y sacar implicaciones de oportunidades que hay en el entorno para innovar. Después esto obviamente se sube al mapa. Debatir las implicaciones, esto se hace obviamente en el online y después se lleva offline cuando hay temas importantes que se tienen que trabajar y entonces se pueden utilizar técnicas como puede ser el design thinking para añadir para impulsar esos tipos de oportunidades. Visualizar los cambios y después obviamente tomar acciones. En términos de visualizar los campos, lo que hay son aplicaciones que te permiten visualizar lo que está pasando, donde tienes tu mapa y donde tienes toda la información que está subiendo la gente en plan red social, que después, obviamente, con técnicas de datos y análisis cualitativos puedes visualizar y puedes llegar a tomar acciones para ver cuáles son las cosas más importantes que están pasando en tu entorno.
Aquí, obviamente, tienes lo que se llama heatmaps, etcétera, etcétera. Os voy a enseñar muy rápidamente cómo funcionaría esto. Se pone la... Bueno, ups. Si se carga la página. Bueno, este sería, por ejemplo, un mapa para visualizarlo. Lo que tenéis aquí son los diferentes actores. En este caso tienen clientes, competidores, sociedad, conocimiento. Y lo que tienes es cada vez más detalle en los diferentes mapas. Por ejemplo, en partners puedes tener talento, potencial, operaciones para conocimiento y tecnología, etcétera, etcétera. Y si veis para abajo, lo que tenéis es toda la información que está subiendo la gente a esos mapas, que después esto se puede cargar en bases de datos y analizar todo el tema de datos cualitativos para ver lo que está pasando. Y si se ve algo importante, lo que se hace es, obviamente, se empieza un proyecto de innovación que puede empezar con un ejercicio de design thinking para hacer el brainstorming, hacer prototipos y después, si todo va bien, lanzar ese prototipo como una nueva estrategia o como un nuevo producto de mercado. Muy bien, si volvemos a la presentación, lo único que me queda por añadir es pues eso. Gracias por vuestra atención y esto es un poco primero lo que hemos hecho durante estos años y donde estamos trabajando en temas de gestión de la innovación. Muchas gracias. Bueno, Antonio, no sé què has hecho, què has fet, o poder ser a l'hotel de Sant Roc de Calella Palafrugell, però durant aquesta estona que parlava l'Antonio hem estat trending topic a Espanya. Us ho dic, de veritat. No sé quanta estona, però ho hem aconseguit. No és per mi, és per tu. No sé si és la innovació o l'incentiu, com parlaves tu per innovar, l'incentiu potser. Bé, tenim 10 minuts per fer preguntes. Si voleu, hi ha unes persones per aquí que en teoria tenen uns micros. No les veig, però suposo que les veieu vosaltres millor. No sé si vols seure, Antonio, tenim temps, o prefereixes estar de peu? Estàs de peu, bé? Alguna pregunta per ell? O trenco el gel jo, si voleu, mentre us la penseu. Penseu una pregunta i després... Jo estava pensant una cosa, mentre feies la teva exposició, mientras nos explicabas todo este proceso de innovación en la empresa, que a veces la empresa impulsa mucho la innovación, hace muchos comunicados de innovación, en el discurso de Navidad habla de mucha innovación, pero luego cuando hay alguien, como aquel estudiante que decías, que se salía un poco de la tangente y hacía realmente una innovación y no le salía del todo bien, porque la innovación es arriesgada, le pegaban una somantapalos allí, que los otros ya veían cómo iba el tema y decían, ya sé cómo tengo que innovar aquí, a cuidar mi silla. Esta actitud, ¿cómo la ves en la empresa actualmente en nuestra sociedad? Este es como la primera lección de innovación es esta precisamente, que cuando hay una persona o cuando la empresa está realmente comprometida con la innovación, lo que tiene que hacer es aceptar que la innovación es arriesgada. Sobre todo, a medida que te vas siguiendo hacia el extremo de la innovación radical, cuanto más te vayas hacia allí, más riesgo hay. Entonces, lo que se tiene que hacer es lo que se dice tomar riesgos que sean conocidos por la empresa y por la dirección, aceptados, y que obviamente algunos de ellos van a fracasar. Y el fracaso no tiene que ser ni mucho menos mal visto, sino tiene que ser aprovechado como una etapa en el aprendizaje. Cuando cualquiera de vosotros que habéis hecho proyectos de innovación, siempre hay muchas calles sin salida y hay que buscar otra forma de llegar al objetivo final. Entonces, lo que hay que hacer sobre todo es nunca, si son riesgos bien tomados, donde está claro por qué se está tomando ese riesgo, si está todo bien debatido dentro de la organización, entonces, si se fracasa, lo que hay que hacer es buscar otro camino hasta que llegas a la solución. Es muy parecido a lo que hacen los investigadores. Los investigadores, sobre todo cuando haces innovación radical, se parece mucho a la investigación que se hace en los centros de investigación. Muchas veces haces experimentos y resulta que no llegas donde esperabas llegar y lo que tienes que hacer es rediseñar el experimento hasta que encuentras el camino adecuado.
Y cuando os vais a innovación radical hay ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de empresas que fracasaron y después les fue muy bien. El ejemplo más, bastante conocido es el de Nespresso, ¿no? Si conocéis Nespresso, que muchos de vosotros seguramente tenéis la máquina en casa, Nespresso estuvo a punto de cerrar. Estuvo a punto de cerrar porque Nestlé dijo, esto es un verdadero desastre, no vendéis ni una máquina de estas. Y les costó 3 iteraciones hasta encontrar el modelo de negocio que realmente funcionó. Primero empezaron con hoteles y restaurantes, fracaso absoluto. Después se fueron a oficinas, fracaso absoluto, hasta que vino un nuevo director comercial y dijo, ¿por qué no probamos como producto de lujo vendido a través de grandes tiendas de lujo y vendemos las cápsulas por teléfono y después por Internet? Y este modelo de negocio es el modelo de negocio que conocemos hoy en día que les funcionó extraordinariamente bien. Pero antes de llegar ahí hubieron 2 o 3 fracasos, pero simplemente tienes que seguir buscando cuál es el camino. Un poco lo que haces tú por ahí, dando vueltas por la Antártida. Siempre ir buscando, siguiendo la brújula. ¿Alguna pregunta del público? No todas de golpe. Ahí hay una. Mira, si podemos acercar un micro, por favor. Gracias. Buenos días. Hola. Primero quería agradecerle su ponencia y en segundo lugar quería formularle mi pregunta. ¿Dónde cree usted que está el límite entre el factor de suerte necesario para que una innovación sea efectiva y el punto de habilidad que debe tener una empresa, su cúpula directiva, para que esa innovación realmente sea efectiva? ¿Qué porcentaje cree usted que se requiere de suerte y de habilidad? Vamos a ver, el porcentaje de suerte decrece con el talento que tengas y la formación que tengas en la empresa. Tal y como está evolucionando el mundo actual, lo que necesitas es tener muy buena formación, mucho talento y después un poco de suerte. Pero yo diría que la suerte es, bueno, ya lo decía Pasteur, ¿no? La suerte favorece a la mente que está preparada. Es muy importante prepararse, es muy importante tener el talento y descubrir el talento que tienes. A lo mejor no tienes talento para motos, pero tienes talento para cruzar la Antártida. Entonces tienes que un poco buscar cuál es también tu talento y la empresa tiene que hacer lo mismo. Pero yo no le pondría demasiado peso a la suerte, que obviamente es importante, pero yo no confiaría en la suerte. Lo que tienes que hacer es hacer lo mejor que puedas. Cuando te encuentras una barrera, ver cómo puedes ir alrededor de esta barrera. Y vamos a ver, Apple no acabó con el iPod ni con el iPhone porque tuviera suerte. Lo hizo porque Steve Jobs era un visionario y después tenía los mejores ingenieros que pudo encontrar, que por cierto encontró ingenieros muy buenos. Entonces lo que tienes que tener es el mejor talento que puedas, que lo interesante es que la mayoría de las empresas cuando hablas con recursos humanos siempre están hablando del talento y después el talento lo utilizan un 10%, que es para ejecutar. No utilizan el talento ni para innovar ni para crear nuevas estrategias. Entonces yo no diría que la suerte es importante, pero no le pondría mucho más peso. En el fondo, vamos a ver, lo que hay que ser es un poco el tema de la ambición, hay que ser un poco ambicioso y después creérselo un poco, creerse que lo puedes hacer. Y después te sorprende porque realmente puedes llegar a sitios que nunca te lo habías imaginado. Entonces yo creo que es fundamental prepararse mucho, conocerse a uno mismo para ver dónde tienen los talentos y después la suerte, a lo mejor no tienes suerte a la primera, das la vuelta alrededor del obstáculo y llegas donde quieres llegar. Entonces esto no es como la lotería, esto es un poco lo del vídeo del burro, no es suerte, siempre hay algo detrás y suele ser buena gestión. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Que no os veo. No veo ningún brazo, no hay ninguna, ¿no? Es que no. Bueno, pues terminamos. Te lanzo solo una pequeña pregunta para terminar, muy breve. Me ha chocado esto que has dicho, ha sido cachondo. Dices, claro, es que en la escuela, en teoría, tienen que transmitirles creatividad y luego de adultos tienen que volverse a enseñar a ser creativos. Le venden el producto 2 veces. ¿Qué fórmula mágica tenemos que aplicar a la escuela para qué? ¿Qué les dirías a los profesores? Tú que eres del mundo académico. Allí, vamos a ver, hay mucho... sobre todo en el mundo educativo, cada vez hay más
hay más esfuerzos para ver cómo combinas la creatividad con el conocimiento. Y si os fijáis en la educación está cambiando mucho cómo educamos hoy en día a los niños y cada vez estamos intentando estimular cada vez más la creatividad y quizás poner menos énfasis en todo lo que sea memorizar. Está cambiando hoy en día, está cambiando y cada vez se le pide a los niños ser cada vez más creativos. Entonces lo que tienes que hacer como profesor es meter la creatividad dentro de tu currículum. Hombre, cuando te pone una burrada como el límite de x tendiendo a 8 de 1 dividido por x menos 8 y después te pone un 5 aplastado, pues hombre, ahí se merece un 0. O el elefante ahí en medio, el elefante... El elefante también se merece otro 0, pero de todas formas hay que ser conscientes de que los niños son muy creativos. Entonces, de alguna forma tienes que meter en tu currículum el hecho de que sean creativos, pero que no dirigen esa creatividad a escaquearse de resolver exámenes, eso sí. Perfecto. Pues muchas gracias, Antonio Dávila. Ahora vamos a pasar a 5 casos de experiencias de reinvención concretas muy potentes. Un momento que cambiamos las sillas, pero nada, no os mováis porque son 10 segundos y un último aplauso para Antonio Dávila. Muchas gracias. Todo tuyo. Gracias. Gracias.